Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy la Iglesia está celebrando la solemnidad de Pentecostés. Con esta solemnidad está culminando el tiempo litúrgico de la Pascua. El Señor envía sobre nosotros a su Espíritu Santo. Y hablando justamente de eso, comenzamos ya con el Evangelio del día de hoy, que es el de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Y dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y sigue el texto diciendo: y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Qué hermosa palabra de Dios. Hoy Jesús nos quiere regalarnos su paz. Por eso infunde en nosotros su Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la paz. De esta manera comenzamos hoy Desde la Fe. Monseñor William Go Sen Chi, arcivescovo de Singapur. Monseñor Adalberto Martínez Flores, arcivescovo metropolita de Asunción, Paraguay. Monseñor Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, Mongolia. Insieme ad essi unirò. Y justamente en el día de la solemnidad de Pentecostés, nuestro programa de hoy quiere tocar este tema ineludible, el nombramiento de Monseñor Adalberto Martínez Flores como el primer cardenal paraguayo. Y queremos conocer más de Monseñor Adalberto Martínez Flores. ¿Quién es? El domingo 8 de julio de 1951 nació en Asunción Adalberto Martínez Flores, el segundo de 4 hermanos nacidos del matrimonio formado por Esmeralda Flores Eisenhut y Aurelio Martínez Barúa. Fue bautizado el 24 de abril de 1952 en la Catedral Metropolitana. Recibió la ordenación diaconal el 7 de abril de 1985 en St. Croix, Islas Vírgenes, Estados Unidos, mientras que el 24 de agosto del mismo año recibió la ordenación presbiteral, esta vez en la Parroquia Piedad de la Arquidiócesis de Asunción. Fue nombrado obispo en San Lorenzo, San Pedro, obispo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la actualidad, continúa como administrador apostólico de obispado desde el 23 de junio del 2018 y sigue ostentando el grado de general de división. Es presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya 2018-2021 y fue reelecto nuevamente para el siguiente periodo que comprende 2021-2024. Igualmente, presidente de Protección de Menor y Adultos Vulnerables, vicecoordinador de la visita del Papa Francisco al Paraguay en 2015. También es presidente de la organización Cooperación Social San Roque González de Santa Cruz, donde albergan a personas con enfermedades renales dializados, proveyéndole de medicamentos, además de mantener comedores para niños y adultos vulnerables. Así conocemos un poco más acerca de Monseñor Adalberto Martínez Flores, una persona extremadamente humilde, sencilla, una persona abierta al diálogo, una persona que siempre se preocupa y se ocupa sobre todo de los más pobres. Y luego de conocer su nombramiento, el anuncio sorpresivo del Papa Francisco, conversamos con Monseñor Adalberto y por supuesto nos dijo que le tomó de sorpresa. A continuación, el material con Monseñor Adalberto Martínez Flores, el primer cardenal paraguayo. Fue el domingo, Día de la Ascensión, y también el domingo estábamos celebrando la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y nos recordaba mucho de ustedes.
agradeciéndoles también por ese servicio comunicacional que hacen. Ahí yo me levanté y mi hermano me había avisado de que sí, que me habían hecho ¿Cómo fue el cardenal, sí. aviso? ¿Fue a través de un mensaje, a No, través porque en el anuncio? estábamos ahí juntos en la casa con él y fue así que después me mostró el anuncio del Papa directamente y bueno, lo tomé con mucha sorpresa porque generalmente el Papa Francisco en estos casos simplemente lee la nómina de los elegidos y bueno, ese fue el caso, por eso me tomó de sorpresa, no lo esperaba. ¿Pensó en algún momento llegar justamente a este rol de tan gran responsabilidad de ser cardenal de la Iglesia Católica? No, la verdad que no, ni en mis sueños más lejanos. Pero de hecho son responsabilidades que uno recibe para un servicio, no es ni un privilegio. Simplemente es como ponernos también en sintonía con los trabajos del Santo Padre. Sabemos de que él tiene una cruz bastante grande, las llaves de la iglesia no es fácil llevarlas y en eso estamos para colaborarnos. Y también aquí mismo, entre obispos, nos colaboramos, nos ayudamos en todo. Yo creo que en la iglesia el trabajo en equipo y comunitario es muy importante. Sí. ¿Por qué cree que el Santo Padre lo designó a usted para ser nuestro representante ante él y ante la Iglesia? Y creo que sería una buena pregunta para hacerle al Papa Francisco cuando venga por aquí. ¿Conversó con él por teléfono o por mensaje, monseñor? No, la verdad que no, todavía no. Seguramente ahora para recibir el palio nos encontraremos, depende también de su disponibilidad. Yo de hecho ya le escribí una carta de agradecimiento y que, digamos, con ese nombramiento ha dado una gran alegría al pueblo paraguayo y que le quiere mucho, reza por él, sobre todo por su salud en este momento y que estamos acompañándoles en su magisterio, en sus enseñanzas, estamos muy cerca de él y le encomendamos a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. El Sacro Colegio Cardenalicio es un consejo de alta jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica. Su principal función es elegir al Papa en caso de fallecimiento o renuncia del anterior, así como brindar asesoría y consejo al Santo Padre. Actualmente está integrado por 208 cardenales, 117 son electores y 91 no electores, mayores de 80 años. Desde el 27 de agosto, día del consistorio, serán 238 cardenales. Número de cardenales por Papa. Juan Pablo II, 53, 12 electores más 40 no electores. Benedicto XVI, 64, 38 electores más 26 no electores. Francisco, 92, 68 electores más 24 no electores. Cardenales por continente. Europa, 98 cardenales. América Latina, 29 cardenales. Asia, 25 cardenales. África, 25 cardenales. América del Norte, 26 cardenales. Oceanía, 5 cardenales. Nos encontramos aquí en el Seminario Metropolitano en compañía del padre Narciso Velázquez Ferreira. Él es rector de la Universidad Católica y es doctor en Derecho Canónico. Si es que, qué mejor que él para hablarnos de esta noticia tan importante para la Iglesia aquí en Paraguay, que es contar con un cardenal. Buen día, padre Narciso, ¿cómo estás? Buen día Mariano, qué gusto encontrarte aquí, sí, y bueno, disfrutando un poco de
hermoso patio que tiene el Seminario Metropolitano. Así es, hermoso realmente escuchar el ruido de la fuente del agua, el agua que da vida, ¿verdad? Sí, sí. Padre, bueno, esta noticia de contar con un cardenal, hablemos un poco de lo que es un cardenal dentro de la estructura de la Iglesia. Sí, en realidad, si vamos a hablar de lo que es el cardenal como tal, o el colegio cardenalicio, como se lo conoce también, tenemos que decir que ya desde la antigüedad se encuentran documentos de que el Papa cuenta con un Senado, Y cuando hablamos del Senado, estamos hablando justamente como de una instancia que sirve de consejeros para el Papa. Esto es de suma importancia, tal vez incluso puntualizar, porque muchas veces yo me he encontrado con definiciones o caracterizaciones que se le dice a la Iglesia que es una institución vertical, se suele decir, así mismo, ¿verdad? Como si fuera que el Papa viene y la línea va directamente... Una dictadura. Así mismo, sí. Es más, incluso se le da a veces como un concepto de corte, como un concepto así de una estructura rígida. Sin embargo, la Iglesia desde un comienzo ha tenido siempre el concepto de conversación, participación, diálogo para tratar los temas. Y eso lo encontramos incluso en el Nuevo Testamento. Es muy conocido aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles cuando se tenían que o no admitir a los paganos, a los que no eran judíos, dentro del régimen de la iglesia iniciante o de las primeras comunidades que tenía un esquema judaizante, como se dice, algunas prácticas de los judíos. Y los que no eran judíos decían, bueno, pero ¿por qué? Yo quiero ser cristiano, no quiero ser judío. Entonces eso fue y eso llevó a una primera reunión grande de aquellos referentes del momento, conversar entre los apóstoles. Ameritaba reunirse, conversar, para ver qué se hace, ¿verdad? Sí. Y eso dentro de un clima de diálogo, de participación, pero sobre todo también de mucha oración. Y en este sentido, pues los cardenales surgen en la Iglesia justamente como una instancia que siempre también ha sido, esto significativo, que ha sido por deseo y decisión del Papa crear cardenales. Si bien en algún momento también se dio oportunidad que ciertos principados puedan ofrecer algunos candidatos, sin embargo la decisión de la elección es del Papa. Y para responder al inicio de esta conversación, justamente, entonces, ¿qué son los cardenales? Es un colegio, así mismo se denomina, colegio cardenalicio, que sirve de instancia de consejería para el Papa sobre cuestiones que hacen a la vida de la Iglesia, a la vida institucional, a la vida pastoral y a los requerimientos también de cada momento de la historia de la Iglesia. Ahora hay algo que la gente se preguntaba y decía, ¿va a dejar de ser arzobispo el Monseñor Adalberto? Decían. Y es muy importante saber, dentro de ese rol de asesoría, en este caso Monseñor Adalberto y cualquier otro cardenal, cumple también un rol de obispo de algún lugar determinado, padre. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, hay que decir también que el colegio cardenalicio como tal ha tenido diversas maneras de funcionamiento a lo largo del tiempo. Y aquí comienzo diciendo, originalmente los cardenales eran italianos. Eran aquellos que estaban cerca de Roma, cerca del Papa. Que estén disponibles. Que estén disponibles y cercanos, justamente por este rol de esa consejería inmediata. Si hay una urgencia, así inmediatamente mismo, así mismo, sí. Sin embargo, hubo una época de la historia de la Iglesia en donde la Santa Sede se traslada fuera de Roma, concretamente en Aviñón, en un momento en donde el Papa sale de Roma por una circunstancia histórica particular y se instala en regiones de Francia. En ese momento aparecen cardenales franceses. Y de hecho, después también hubieron oportunidades, después de esta experiencia, para que también otros reinados, otros principados ofrezcan candidatos para tener justamente cercanos al Papa.
en el sentido justamente de tener las referencias de las distintas necesidades de los puntos de la iglesia. Esto después, finalmente, ya por iniciativa de los sumos pontífices posteriores, han ido pensando en tener cardenales ya de Europa, incluso después de América y de los otros continentes. Tal es así que hoy incluso llega a haber cardenal desde Paraguay. Pero allí tenemos que decir muy bien, cuando la gente dice, ¿por qué Paraguay no tiene un cardenal? No. Era una especie de reclamo incluso de la gente, ¿no? Era como, parecía como un derecho. ¿Cuál es nuestro pecado? Por eso no teníamos. No. Sí. No pasa por qué tiene o no tiene un cardenal. Pasa justamente porque el Papa va requiriendo de un acompañamiento cercano en su gran tarea de pastor de la Iglesia Universal, y va queriendo también como privilegiar, valga esta palabra, y reconocer el trabajo de distintas iglesias instaladas en el mundo entero. Hay que decir todavía hoy, hay muchos países que, si es que vamos a hablar en esos términos, hoy no tienen cardenal. Hay algunos que tuvieron y luego falleció el cardenal y no se volvió a nombrar otro de ese lugar. Bueno, no es una cuestión de dar o no a un país determinado, sino es sobre todo en el rol que tiene esta figura muy especial. Dentro de incluso algunas discusiones que estuve leyendo en las redes sociales, habían comentarios como, por ejemplo, seguramente Paraguay ahora va a tener otro tipo de participación en la vida de la iglesia por tener un cardenal paraguayo. ¿Eso es tanto así? Bueno, o sea, hay que decir bien, también esta es una noticia que trasciende al simple espectro intraeclesial. O sea, de alguna forma esto nos da también una cierta relevancia. Hay que también reconocer aquello. Ahora, y uniendo a tu pregunta anterior, ¿vas a dejar de ser arzobispo? No. Fundamentalmente el Papa le nombra cardenal y le tiene como referente desde Paraguay, siendo el arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción en este caso, ¿verdad? Y él seguirá funcionando en su tarea propia de arzobispo de Asunción y al mismo tiempo hará también algún trabajo específico que el Papa le pueda encomendar. ¿Qué puede ser? Hay que decir, la estructura de la Iglesia hoy y en este trabajo de acompañar al Papa justamente tiene una estructura general que se denomina justamente la curia romana, o como también denominamos nosotros en términos así jurídicos, la sede apostólica. Y la sede apostólica es el gobierno de la Iglesia Universal, a cuya cabeza está el Papa. Y el Papa, como cabeza de la Iglesia Universal, tiene en forma análoga, lo voy a decir así, unos departamentos que se llaman las congregaciones. Las congregaciones son las distintas instancias que tratan temas específicos o que se encargan de temas específicos. Por ejemplo, hay una congregación para los obispos, que se refiere a todos los obispos, a la función de obispos, cuando hace falta obispos, o si es que hay alguna cuestión direccionada directamente a la tarea de los obispos. Hay una congregación para el clero, por tanto, a todo el clero del mundo. Hay una congregación que se llama para los institutos de vida consagrada o sociedad de vida apostólica, que son los religiosos, como lo conocemos. Divino y para el culto divino, está para la educación católica, etc. Comunicaciones también. Comunicación, sí, y están también los pontificios consejos. En la cabeza de cada una de estas congregaciones, a los que le llamamos departamentos, están justamente un cardenal. Y él es el que encabeza en nombre del Papa esa tarea en ese lugar. Está, por ejemplo, también la de propaganda de la fe, y están también las congregaciones que hacen a la disciplina propiamente de la Iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, por ejemplo. Entonces, a la cabeza de cada uno de ellos está un cardenal. Estos cardenales son los que están en la sede apostólica. Ahora, colaboran también en estos departamentos, en estas congregaciones, los cardenales que están dispersos por el mundo. En el mundo hay muchísimos cardenales en los distintos continentes. Los distintos continentes, los distintos países. Los 5, sí, y ellos eventualmente, para cuestiones específicas, aunque sea de sus sedes, pueden estar enviando algún tipo de opinión, algún tipo de dictamen, o si fuera necesario, en algún momento se reúnen también.
el Papa, aparte de los cardenales en general, tiene también, justamente el Papa Francisco había nombrado un grupo de 8 cardenales específicos para estudiar los problemas acuciantes que en su momento surgen y que le sirven al Papa directamente de analistas. No son ellos solo los que trabajan, sino que ellos encabezan la tarea y luego se van creando comisiones para trabajar los distintos temas. Padre, hay una palabra que se escuchó mucho en estos días, la palabra consistorio. Dice, el Santo Padre convoca un consistorio donde crearán cardenales. Es decir, ¿qué significa consistorio? ¿Qué tipo de análisis de situaciones suelen darse en un consistorio? Bueno, el consistorio propiamente dicho quiere decir el momento en el cual el Papa crea a los cardenales, ¿Qué quiere decir crear cardenal? Quiere decir justamente el establecer a fulano de tal como cardenal de la Iglesia. Por otro lado, dentro del grupo de los cardenales también hay un tipo de caracterización que se les da de acuerdo a la tarea que tienen. Y esto quiero señalarlo muy bien. Hay 3 grupos de cardenales. Los cardenales obispos, los cardenales presbíteros y los cardenales diáconos. Pero atención con lo que digo. No es que el cardenal obispo sea obispo y el cardenal presbítero sea presbítero. Atención con lo que digo en este sentido. Sí. Todos los cardenales hoy, a partir del Papa Juan XXIII, hoy son obispos. Y son creados justamente como tal. Si no son obispos, puede ser nombrado... Tiene que recibir la ordenación. Tiene que necesariamente ser consagrado obispo. O sea, entonces todos los cardenales son obispos. Sin embargo, dentro de la funcionalidad, dentro de la tarea propiamente que les corresponde, están este grupo. El grupo de los cardenales obispos normalmente son los que tienen una tarea específica dentro de la sede apostólica. Y también se les encarga unas parroquias que se llaman suburbicarias. ¿Qué quiere decir suburbicaria? Está la diócesis de Roma y el vicariato de Roma. El vicariato de Roma, el Papa es el obispo de Roma, pero él nombra un cardenal vicario para la diócesis propiamente de Roma porque él atiende la Iglesia Universal. Pero al mismo tiempo hay diócesis muy antiguas y de suma importancia que son cercanas, que eran justamente los lugares en donde vivían los cardenales para poder asistir al Papa para estar cerca de él. Entonces esas hasta hoy se mantienen y normalmente los cardenales obispos reciben un título de aquella parroquia de Roma. Entonces por eso también se llaman cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos. Se suele denominar a aquellos que tienen una tarea de asistencia a la gestión de la sede apostólica. Diácono de diaconía, entonces. De diaconía, de servicio, así mismo. Sí. Okay. Entonces, esto también para entender dentro de todo. Y entonces, ¿qué es un consistorio? A tu pregunta, es el momento en el cual el Papa justamente decide y crea el cardenal. Y fundamentalmente se celebra el momento en el cual el Papa hace el rito especial y se le da unos signos particulares. Está el birrete cardenalicio, que es un tipo de gorrito. Parecido a la mitra que usa el obispo cuando preside el... En realidad es como un gorrito como de molde cuadrado que tiene el cardenal, y eso lo tiene. También se le da un anillo especial como tal y también unos signos que hacen justamente a su vestimenta. Y ese es el momento del consistorio. Cambia también el color del solideo, ¿verdad? Bueno, el color del cardenal es el color púrpura, que hace referencia justamente a la sangre. Distinto al color del obispo, que es como un tipo de viola, como un... No sé si podemos decirlo como un fucsia, ¿verdad? Es un color específico. Sin embargo, el color del cardenal es el color púrpura, que hace referencia justamente a la sangre, porque el cardenal fundamentalmente tiene la tarea de dar la vida si fuera necesario en testimonio de la fe. Así mismo. Sí. Ahora, creo que sí, ya para ir cerrando un poco, padre, el tema del cónclave. Cardenales, electores y elegibles. ¿Cuáles son las condiciones, el tema de la edad? Es algo que se preguntó mucho la gente también en estos días. Bien. El Papa Pablo VI había establecido, en primer lugar, que
no puede pasar de 120 el número de cardenales electores. No puede pasar de 120. Y por tanto, hasta 120. Establece el máximo. Así mismo. Ahora, ¿cómo se dé el número? El número también tiene relación con la edad. Es cardenal elector aquel que no llega a 80 años. Por tanto, cardenales electores pueden ser 120, pero que no llegue a los 80 años. Llega a 80 años y deja de ser cardenal elector. De ese modo, también en la medida que van habiendo vacancias. ¿Y por qué hay vacancia? Porque todavía está vivo el cardenal, pero cumplió 80 años, entonces hay una vacancia. Y así sucesivamente. Y algunos incluso ya hacen, a ver, mirando la edad, a ver, un poco dentro de vamos a tener tantos cardenales. Bueno, y esa es una referencia muy especial para tener en cuenta cuando puede haber un cardenal nuevo. Ahora, la edad no es determinante para que el Papa lo elija cardenal. Es más, ¿por puede qué? Ser alguien de 77, 78, cerca de los 80. Digamos. No, puede ser incluso después de los 80. Okay. Puede ser incluso después de los 80. Okay. Es más, incluso reconociendo la tarea de alguien que ha realizado realmente un gran trabajo en la Iglesia, hasta puede ser elegido cardenal en forma póstuma. También incluso después de muerte. Por el reconocimiento, por el reconocimiento de su tarea, de su trabajo, de todo lo que ha hecho. En su momento no se le dio para que pueda ejercer, sin embargo, se reconoce que su ejercicio pastoral realmente ha sido un gran aporte para la Iglesia. Eso también se da. Por eso, volviendo a la pregunta original y primera, ¿cuál es la función del cardenal? Es justamente servir de sostén para el romano pontífice en su gran tarea de gobernar la Iglesia. Y lo sostiene mediante su opinión, mediante su trabajo, mediante su entrega. La Iglesia es el pueblo de Dios que está continuamente trabajando por anunciar la salvación a los hombres, por hacer llegar el mensaje de salvación, por animar en la construcción del reino de Dios, y en esa tarea colaboran todos los fieles cristianos. Y desde una perspectiva muy especial, la misión del Santo Padre como cabeza de la Iglesia Universal es confirmar a los hermanos en la fe, como le decía Jesús al apóstol Simón Pedro, y en esa tarea de confirmar en la fe colaboran con el Sumo Pontífice todos los que hacemos parte de la Iglesia. Padre Narciso Velázquez, gracias por tu tiempo, por esta amena charla. Quedamos pendientes con otros temas que habíamos dicho que sí, en su oportunidad vamos a conversar, si es que va a ser hasta otro momento. Con muchísimo gusto y bueno, gracias también por esta oportunidad. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia, y damos gracias a Dios por Monseñor Adalberto Martínez, cardenal, arzobispo de la Santísima Asunción. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque nos da también a nosotros hoy el privilegio de ser parte de esta historia de la Iglesia, y pedimos al Señor que vayamos creciendo todos como hermanos, anunciando la salvación a todos sin límite. Así es. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el Padre Narciso Velázquez para hablar de todo lo que significa este hecho histórico para nuestro país, el de poder contar con un cardenal. Será hasta el próximo domingo. Muchas gracias.